Celebramos hoy el Día Internacional de la Lengua Materna, instituido por la UNESCO. Hoy, en este acto, aparte de celebrar este día, también entregamos los premios literarios y artísticos del año 2022. Quiero agradecer expresamente a la generosidad de la Universidad de Zaragoza, en la persona de su rector, José Antonio Mayoral, que ha permitido que este acto, como en otras ocasiones, se celebre también en este edificio Paraninfo, lo que nos da un mayor relieve y una mayor prestancia a la celebración. Como no puede ser de otra manera, la universidad, que es, yo creo, la mayor transmisora de cultura de nuestra comunidad autónoma y que además defensora del patrimonio, y las lenguas son un patrimonio inmaterial de la humanidad, no puede más que participar en estos actos, aunque solo sea como anfitriona, pero también muchos universitarios van a estar presentes en este acto, porque consideramos que transmitir las lenguas va más allá de transmitir medios de comunicación, es transmitir cultura, es transmitir tradición y es transmitir futuro. Este premio es, bueno, pues un reconocimiento para poder hacer más trabajo, ¿no? En realidad, porque me gusta hacer vídeos, sobre todo en aragonés, y porque llevo ya varios hechos y bueno, pues eso como un aliciente para seguir haciendo más cosas. Has espantat la soledad que vive en mí y yo. Estoy muy feliz de estar recogiendo este Guillem Nicolau 2022 porque además coincide en ser mi tercer premio galardonado en esta colección de historias sobre mujeres, sobre todo, y en el territorio tan precioso y tan paradisíaco como es el Matarraña. Es muy bonito también para mí poder tener este tercer premio en el sentido de poder celebrarlo aquí, en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, que considero que es un sitio maravilloso, y estoy encantada y muy agradecida al Gobierno de Aragón a que siga velando por la lengua materna y por los autores y autoras, sobre todo en catalán y en aragonés de Aragón, que podamos seguir teniendo una visibilidad y una reivindicación de nuestro trabajo poético, literario y también social y cultural. Y es un honor haber ganado el Premio Arnal Cabrera este año, porque es la máxima distinción literaria que tenemos en aragonés, y es muy importante esta mena de reconocimientos y esta mena de premios, porque Valencia que tengamos a lo menos un libro publicado en aragonés cada año, que en una lengua tan minoritaria y tan minorizada como el aragonés, pues y es complicado, ¿no? Y es un empente a la literatura en esta lengua. Esperamos y deseamos que este camino que hemos emprendido juntos continúe en el futuro, que nos queden muchos días por celebrar, cada vez con más fuerza, pero siempre con la misma ilusión y amor hacia nuestras lenguas, hacia nuestra cultura y hacia nuestro país. Moltes gràcies i endavant. Muchas gracias i endavant. Que vive